Bienvenidos y bienvenidas a Adopción Punto de Encuentro. Hoy en nuestra sección de entrevistas Adopción sin Prejuicios queremos desterrar los mitos sobre las personas adoptadas. Para ello nos acompaña una invitada de lujo. Bajo su prisma y junto a ella descubriremos cómo es el cierre de ese círculo de identidad, esa búsqueda de orígenes, la comunicación entre padre e hijos y cómo todo niño y niña adoptado tiene que enfrentarse en su infancia a situaciones difíciles debido a los prejuicios de esta sociedad que no nos lo pone nada fácil. Y con tan solo un añito fue adoptada en China y su entrevista se titula Sin olvidar el pasado. Ella es vicepresidenta de AFAN, Asociación de Familias Acogedoras y Adoptivas de Granada, además responsable de su sección juvenil. Ella es Lucía Rabadán. Hola a todos, mi nombre es Lucía y en primer lugar quería agradecerle a Adopción Punto y Encuentro que haya querido contar conmigo en esta ocasión en un espacio tan necesario como es el de derribar prejuicios y etiquetas que tan necesario es en el mundo que envuelve a la adopción. Siempre hablamos de la parte negativa de la diferencia, de las dificultades que entraña ser diverso o diversa en esta sociedad. Aquí vamos a darle la vuelta y vamos a hablar de esa parte positiva y menos visible de la diferencia, de la que tú misma nos has contado cómo te ha enriquecido ese trabajo que has tenido que hacer y de que queremos que nos hables de cómo has enfrentado esos prejuicios de la sociedad hacia ti, cómo ha sido esa integración que sin duda te ha curtido y te ha hecho más fuerte. En relación a los prejuicios, los comentarios racistas es algo que me ha perseguido a lo largo de toda mi historia. Al principio viví en un pueblo muy pequeñito en el que todo el mundo me conocía y no tenía prejuicios como tal, sino siempre he estado muy en una burbuja debido a que formaba parte de una familia del pueblo en el que, como era un pueblo muy pequeñito, todo el mundo se conocía. Cuando por fin empezaba a hablar de ese pueblo y comenzaba a vivir, la cosa cambió porque ya no formaba parte de la familia de nadie, sino que era simplemente yo misma. Con el tiempo y con muchísimo trabajo personal, me he dado cuenta que aunque he tenido que sufrir muchísimos comentarios racistas, ser china es parte de mi identidad y de mi forma de ser. Sentir rechazo por mi etnia asiática, en este caso, por ser china, era parte de una gran parte de mi infancia, debido a que precisamente esa diferencia étnica era lo que me hacía distinta a los demás y lo que generaba el rechazo que yo generaba a otras personas. Entonces, aunque en mi familia y en mi entorno familiar eso no ocurriese, en la sociedad sí ocurría y la sociedad me veía pues como una china más o sobre todo cuando eres más niña, los niños y las niñas son muy malos y pueden llegar a hacerte muchísimo daño, pues de no querer jugar contigo, de reírse de tu forma de hablar para pronunciar otras letras que en tu país no se pronuncian, para hacerte guiños con los ojos, etc. Entonces, esos son gestos que te hacen darte cuenta que ser china o ser de otro país genera rechazo en los demás. Y todos esos detalles hicieron que durante mucho tiempo no quisiera formar parte de mi etnia y mucho menos ser china. Yo quería ser española como mi familia. Y cuando pasa la adolescencia, la infancia, etc., yo es cuando por fin me siento integrada. Es cierto que antes de eso yo he sido súper feliz. He tenido una vida muy sencilla y feliz. La verdad es que he sido muy feliz junto con mi familia, con mis amigos, etc. Pero es cierto que me faltaba algo. Aparte de esa plenitud, había algo que me fallaba. Y yo creo que aprendí a vivir en ese entorno. Pero llego a la universidad y es donde por fin yo considero que estoy totalmente integrada. Porque por una parte tengo un sistema familiar sí, una familia súper sólida y muy unida, en el que soy muy feliz y que puedo ser yo
pero me faltaba la otra parte, que era el entorno social. Es cierto que antes de esto mi entorno social era muy bueno, la verdad. Yo siempre me he sentido súper aceptada, a excepción de diversos casos, como he dicho antes, pero cuando llego a la universidad conozco otro tipo de entorno, un entorno muy similar a mí, muchísimos jóvenes adoptados que ahora son parte de mis amigos, conozco la asociación que sin duda me abren otro camino en el que poder ser yo, hablar de ciertos temas con total libertad, con total naturalidad, y eso me hace sentirme totalmente integrada. Por supuesto que es algo inherente a toda persona adoptada el querer hacer ese cierre del círculo de identidad y esa búsqueda de orígenes. Las familias adoptivas debemos de estar ahí siempre, los padres y madres de estos niños y niñas, para acompañarlos, para apoyarlos y por supuesto no juzgarlos ante este momento crucial de sus vidas. Lucía, ¿cuándo llegó realmente a tu vida querer cerrar ese círculo de identidad? Pues en mi opinión, el cierre del círculo de la identidad nunca se cierra. Aparecen diversas situaciones en las que hacen replantearte tu identidad, pensar quién eres, cosas que no sabes, buscar respuestas. Pero yo creo que eso aparece a lo largo de la vida, cuando eres más pequeña, cuando eres adolescente, para buscar respuestas a tus orígenes. Posteriormente, si finalmente eres madre, como que a lo largo de la vida van sucediendo cosas que hacen que tu identidad se tambalee y quieras buscar respuestas a esta. Por lo que yo creo que no he cerrado nunca el círculo. Entonces, considero que soy tanto de una parte como de la otra, igual que considero que en todos los sitios en los que he estado son una parte de mí que condicionan mi identidad. También dentro de unos meses volveré a tener otras dudas, etc. Entonces, la identidad como tal nunca se cierra, pero no solo para nosotros, sino en general a todo el mundo, aunque quizá en nuestro caso más todavía. La búsqueda de la identidad es difícil porque muchas veces no es tanto lo que queremos saber, sino lo que no sabemos. Eso es lo difícil en nuestro caso, que nos falta información, nos falta cómo poder acceder a ella. Todo eso es muy difícil para nosotros. Entonces, cerrar el círculo es difícil porque muchas veces por la falta de información no podemos cerrar ese círculo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, con la información que tenemos, construirnos y reconstruirnos a nosotros mismos y a nuestra historia, que es parte de nosotros. ¿Cómo ha sido ese trabajo interno que has tenido que hacer a la hora de decidirte a buscar la información sobre tu familia biológica y querer saber más sobre tu pasado? ¿Se lo contaste a tus padres desde el primer momento o tuviste miedo ante la reacción de tus padres? Las dudas sobre tu identidad o querer buscar información sobre ella, yo creo que van surgiendo a lo largo de tu vida. Es cierto que yo he tenido varias cuestiones que me gustaría, que me gustó saber en su momento, que forman parte de mi historia y que no sabía a ciencia cierta, y quise buscar esa información que me hacía falta para cerrar mi identidad en ese momento, aunque luego me vinieron más. Una de ellas fue cuando era adolescente, que quise saber cuál era mi edad exacta, mi cumpleaños, y luego la otra identidad fue la elección de mi TFG. Esas dos han sido como las piezas que yo necesitaba para buscar mi identidad. Desde un primer momento se lo conté a mis padres, no tuve ningún reparo, le conté esto como le cuento todo lo demás, y nunca tuve miedo a la reacción porque si en algún momento he necesitado ayuda, información, etc., se lo he contado siempre abiertamente y creo que es lo que se debe hacer. Cuando un hijo siente demasiado miedo por contar eso, es porque hay una falta de comunicación o una mala comunicación previamente. En general, habrá casos y casos, obviamente.
Pero nuestra identidad, la búsqueda de nuestra identidad, la búsqueda de orígenes es algo tan nuestro que va en nuestra historia sí o sí, que debe ser un tema habitual, natural, tratado con normalidad, con naturalidad, y seguramente no haya ningún problema. Hay otras cuestiones que es pues el famoso principio de lealtad, que sí que es cierto que hay diversas cuestiones que nos dan pues no miedo a la reacción, sino como un cierto de respeto a contarlo. Pero bueno, eso creo que con el trabajo previo, con saber comunicarnos con nuestros hijos, saber transmitirle el mensaje sin comentarios adicionales, es decir, transmitirle el mensaje de verdad, pero no el mensaje con según qué comentarios que nos vayan a hacer dudar. Es todo mucho más fácil y ya está. Al final, si yo pienso que si en algún momento hubiera necesitado ayuda y no hubiera obtenido esa ayuda de mis padres, si ellos no me apoyan, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién va a considerar importante lo que yo le cuente? Es imprescindible que nuestros padres hagan totalmente nos acompañen y nos ayuden en todo momento, en todo el camino de nuestra vida. Hay familias, padres y madres, que ignoran la diferencia o la raza de sus hijos, que por normalizarlo todo, ni siquiera en la escuela hablan de que son familia adoptiva. En caso de que no tengan rasgos físicos evidentes, intentan normalizar. Lucía, ¿qué opinas tú sobre que la familia adoptiva sea la primera que intente normalizar, como si fuera algo anormal, ser una familia fuera de lo tradicional? ¿Piensas que normalizar de esta manera es bueno? ¿Y qué opinas al respecto y qué le dirías a las demás familias adoptivas con respecto a la información que dan sobre sus hijos y sobre su familia? ¿Se respeta el derecho del niño o niña adoptado por la familia a dar a conocer cierta información? Cualquier cosa que se visibilice se normaliza. La única forma de poder normalizar todo es dando visibilidad, hablando de ellos, mostrar una realidad distinta. A menudo se utiliza mucho el término de normal, normalizar, pero ¿qué es ser normal? O sea, ninguno somos normales, todo el mundo tenemos nuestras cosas, seas adoptado o no. En mi opinión, ser adoptado debe contarse al menor desde el inicio de su vida. O sea, se tiene que tratar todo con naturalidad, con normalidad. En el momento que tú normalizas algo en tu casa, en tu familia, todo se convierte en normal. Ahora bien, decir si eres adoptado o no, o contar muchas cosas, eso depende del adoptado, contarlo o no. En el momento de normalizar la adopción hay que ver qué normalizamos y qué contamos. Siempre hay que tener en cuenta lo que quiere el menor. Si, por ejemplo, un menor, yo le diría a las familias que escuchen a sus hijos siempre y que actúen en función de las necesidades de sus hijos. A veces un menor, si no quiere que se cuente que es adoptado y en el colegio no es necesario, no se debe hacer. Otra cosa es que sea necesario que se cuente por la particularidad de su historia, por la particularidad de sus casos en el que necesita una atención más personificada y en el que sí que hay que contarlo. Las cosas hay que contarlas cuando hagan falta, siempre y cuando él esté de acuerdo en según qué cosas, porque habrá cosas de la historia en la que no quiera que se cuente. Es cierto que siempre dicen que hay que contarlo en la escuela. Si el docente tiene que saberlo, claro que sí hay que contarlo, porque quizá el docente está actuando de una forma porque no sabe cuál es su realidad. Porque hay veces que los adoptados actuamos de diversas formas, las que si no conocen nuestra historia, como que no pueden llegar a entenderla. Cuando se pide lo de normalizar, no es que ser adoptado sea malo, es que a menudo los adoptados debemos enfrentarnos a diversas situaciones cargadas de prejuicios, de etiquetas, de comentarios innecesarios, de prejuicios sobre nosotros dadas por otra forma, de estereotipos. Entonces, sí pienso que la adopción hay que normalizarla, porque simplemente normalizando la adopción, que es otro sistema de familia, llegaremos a dar visibilidad a esa situación y a considerarla para todo el mundo normal. Porque es cierto que hay algunos comentarios muy hirientes
que parten del desconocimiento y de la ignorancia, pero que no dejan de doler o no dejan de hacer daño. Queremos agradecer a Lucía su intervención en esta sección de entrevistas Adopción sin Prejuicios por su valiosísimo testimonio como persona adoptada, arrojando luz, poniendo ese foco en positivo a rincones de la adopción que estaban un tanto oscuros, por su trabajo diario en AFAN, en la sección de familia adoptiva y acogedora, que tanto falta hace ese acompañamiento para las familias, y en especial ese acompañamiento que haces a la juventud, a los adolescentes que en ti ven un referente y un espejo donde mirarse por tu recorrido y por ese trabajo diario. Me gustaría que lanzaras un mensaje para todos ellos para finalizar esta entrevista tan enriquecedora que nos has hecho vivir y sentir. Para cerrar mi pequeña aportación, quería decir 2 frases breves en las que sin duda es como mi seña de identidad y con las que me identifico o describo y que me gustaría cerrar con ellas. La primera es que soy adoptada y no fui adoptada. Para mí ser adoptada es parte de mi realidad, es mi historia de vida, y decir que fui sería ocultar o no visibilizar esa parte de ella, y que para mí es imprescindible, y además soy tremendamente feliz de serlo por todo lo que me ha traído. Por mi familia en primer lugar y principalmente por la gente que he conocido, por los valores que me ha dado, por todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, por lo que he aprendido, por todo. Yo sí que me considero que soy adoptada y que soy afortunada de serlo. Y la segunda es cómo me describo yo en relación a mis orígenes, a mi vida, etc. Y es, yo me considero en primer lugar de sangre oriental, porque China es mi origen, es mi raíz, es mi país, de costumbres manchegas, porque Castilla-La Mancha es el lugar donde he crecido, donde está mi familia, donde está mi hogar, donde he vivido a lo largo de casi toda mi vida. De residencia andaluza, porque actualmente vivo en Andalucía, y para mí Andalucía ha sido situarme en un sitio, poder ser quien soy libremente, conocer a gente que me ha aportado esa confianza en mí misma, conocer a FAM, que para mí ha sido conocer a mi otra parte de vida, porque la verdad es que formar parte de ella ha sido como por fin encuentro un lugar en el que poder ser yo entre relaciones entre iguales, que es súper importante. Y por último, de raza humana, porque a pesar de todas estas 3 cosas que soy, sobre todo soy una persona y un ser humano. Y hasta aquí mi pequeña entrevista. Os agradezco a todos los que la estáis viendo que me hayáis escuchado y espero que os guste. No puedo cerrar hoy esta sección de entrevistas sin agradecer a todos los colaboradores, a todas las personas que están aportando su testimonio, a veces muy difícil, porque es abrirse ante el mundo contando su realidad, su vivencia, y eso a veces es muy duro. Para nosotros eso tiene un valor incalculable. Y no me puedo ir tampoco sin agradecer a mi compañera Mercedes Moya su trabajo, su tesón, su conocimiento, no solamente durante estos 6 años en Adopción Punto de Encuentro, sino en este programa, pero que tiene ahí un papel importantísimo, porque lo que nosotros vemos aquí es gracias a la magia que ella hace después de muchas horas de editar este vídeo. Y gracias, mil gracias a todos los colaboradores que día a día estáis pendientes de nuestras publicaciones, que trabajáis con Adopción Punto de Encuentro como referente de cabecera en vuestras consultas, a todas las familias que nos escribís diariamente, a todas las personas que compartís, dais difusión y nos escribís dando vuestra versión, vuestro testimonio, que para nosotros es vital y nos hace pues crecer y nos hace querer hacerlo mejor y nos da fuerza para hacer todo este tipo de iniciativas que rompen esos estereotipos, esos mitos, esos prejuicios y hace que conozcamos mucho más lo que es la adopción y todo su entorno. Por todo ello, mil gracias.